Muchas veces en nuestra vida decimos, necesito esto, necesito lo otro, necesito. Y muchas veces vamos con Dios y también le decimos, necesito. Hoy nuestro tema se llama Necesito de Dios. Soy la pastora Angélica Cruz y le invito a escuchar este hermoso tema. Podríamos decir, necesito abrigar esperanzas, sacar de dentro de mí pensamientos negativos, todo lo que me haga daño. Necesito encontrar una razón para existir, necesito encontrar un motivo para vivir, para seguir adelante. Necesito. Sin darnos cuenta que Dios nos ha dado lo que ya necesitamos. Dice la palabra de Dios en el libro o el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay una historia que tal vez usted ya ha escuchado, tal vez ya conoce, una pequeña parábola o anécdota, como usted le quiera llamar, que se trata de un niño que hizo un barquito de papel y salió a probarlo en el lago, pero sin darse cuenta el barquito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Y él corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor que se encontraba ahí cerca. Le dijo que le ayudara a recuperar su barquito. Y en ese momento el muchacho levantó unas piedras y empezó a lanzarlas hacia el agua, cerca de donde estaba el barquito. Y el niño pensó que nunca tendría su bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él y que le quería destruir el barco. Hasta que él se dio cuenta que en vez de tocar el bote, las piedras iban un poco más allá de este bote, de este barquito, y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada por este joven y por último el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. Así, a veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parece que más nos hunden. Pero si esperamos y tenemos confianza en Dios, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida que nos trae más cerca de nuestro objetivo y que nos ayuda a cumplir con nuestro sueño. La Escritura nos habla de, en una ocasión, que los discípulos, el Señor les dijo, pasemos del otro lado. El Señor estaba en aquel lugar, le dijo a los discípulos que se fueran y Él se quedó en ese lugar porque se quedó orando. Pero pasada la noche, el Señor fue a buscar a sus discípulos, pero Él, como el Dios que es, Él no fue a través de otra barca, sino Él fue caminando a través del agua. Y los discípulos en ese momento enfrentaban una tormenta y
esa tormenta empezó a atemorizarlos. Cuando de repente ven a alguien a lo lejos y se espantan aún más, entonces empiezan a gritar: ¡un fantasma! Y el Señor los escucha y les dice: no teman, yo soy. Y de alguna manera, Pedro, que siempre era el más aventado, podemos decirlo así, o el que más creía, el que más le gustaban a lo mejor probar lo que el Señor hacía, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice: ven. Y quiero pensar, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar que cuando los otros discípulos vieron que Pedro se iba a bajar de la barca, le empezaron a decir: Pedro, no lo hagas, Pedro, te puedes hundir. No sé qué le dirían, o tal vez se quedarían callados y no le dijeron nada, solamente se quedaron estáticos viendo a ver qué iba a suceder. Pero Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y una vez que empezó a caminar, él miraba a Jesús, pero de repente le da el fuerte viento otra vez en el rostro y ve Pedro cómo se vienen las olas y él pone la mirada, cambia la mirada hacia lo que estaba sucediendo, hacia el viento, hacia las olas. Y en ese momento se empieza a hundir. Cuando quitamos la mirada de Jesús, aquello que tememos, porque Pedro temió, tuvo miedo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, es fácil hundirnos en los problemas, es fácil hundirnos en la confusión, es fácil hundirnos en la adversidad, es fácil hundirnos en lo que esté sucediendo en esos momentos en nuestra vida. Y Pedro, desesperado, le dice: Señor, ayúdame. Jesús no tardó en darle la mano, ayudarlo y permitir que Pedro volviera a salir. Pero el Señor le reprocha y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros dudamos del Dios que tenemos, cuando dudamos del Dios que nos ha llamado y que la palabra dice que precisamente nos ha llamado para que tengamos vida eterna y para que no seamos condenados, pareciera que en esos momentos difíciles se nos olvida, pareciera que en esas necesidades no recordamos que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabra de no se pierda quiere decir que no tenga duda, que no tenga necesidad, que no tenga complejos, que no tenga de qué dudar, porque Él envió a su Hijo precisamente para salvarnos, pero no para salvarnos unos cuantos años, sino para salvarnos por una eternidad. Por eso dice: mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué es lo que nos condena? Lo que nos condena es precisamente que no creamos en que Jesús vino al mundo a salvarnos.
de cualquier necesidad. Hoy mucha gente puede tener necesidad de Dios, pero dice, no, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, sé que Jesús me ama, yo creo en todo esto. Pero no se trata de creerlo con la mente, se trata de creerlo con el corazón. Porque cuando Jesús está en el corazón, cuando lo creemos con el corazón, aunque estén las necesidades, aunque estén las adversidades, estamos confiados en que Dios envió a su Hijo para salvarnos, en que Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino para rescatarnos, sino para darnos una vida eterna, para poder vencer cualquier adversidad. ¿Cuánto tiempo tarde la adversidad? Eso tal vez dependa de nosotros, porque depende de la fe que tengamos. Podemos decir con nuestra boca, yo tengo mucha fe, pero si no está sucediendo nada, quiere decir que no hay fe. No es con la boca con la que hay que decir que tenemos fe. Es con el corazón con el que tenemos que creer que tenemos fe y confesar que Jesús está dentro de nosotros y que Jesús está ahí para ayudarnos. Porque Jesús no vino para condenarme, no vino para hundirme, no vino para destruirme. Así como esas piedras que iban aparentemente sobre el barquito de papel y aquel niño creía que el joven iba a destruir su barquito, así a veces creemos nosotros que entre más fuerte viene la adversidad es porque Dios no nos ama, es porque Dios nos ha abandonado, es porque Dios nos rechaza, es porque a lo mejor hemos pecado y hemos cometido algo grave y Dios nos está castigando. A veces creemos cosas contrarias, pero tenemos que entender que así como ese barquito, esas piedras fueron utilizadas para que la misma agua al moverse atrajera el barquito hacia la orilla, así las adversidades son lanzadas o son ocupadas por Dios, porque no es Dios quien las envía, son transformadas por Dios para alimentar nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe permanezca en ese Hijo de Dios que vino no para condenarme, sino que vino para salvarme. Cada día Dios va a permitir cualquier circunstancia para que nosotros creamos que Dios está con nosotros y no está lejos. Cerca de ti está la palabra de fe, en tu boca y en tu corazón, dice la Escritura. La palabra de fe no está hasta el cielo, no está escondida, no está en otro lugar, está dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que buscarla. Aún en cualquier momento oscuro, sabemos que dice un refrán, porque a veces sabemos más los dichos del mundo que los dichos de la palabra de Dios. Dice un dicho: después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta brilla el sol. Y si eso lo dice el mundo, si eso lo sabemos, ¿por qué no lo decimos para nosotros mismos? Y creer que después de esa adversidad vamos a darle gloria a Dios, porque Él está con nosotros para salvarnos, porque Él está con nosotros para librarnos de esa tormenta. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos que tener confianza de que Dios está actuando en nuestra vida. Dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces le echamos la culpa a Dios en medio de nuestra necesidad y decimos que aquello que nos está pasando es porque Dios nos ha abandonado, porque Dios nos está castigando o porque Dios no nos escucha. Inclusive le pedimos mejor apoyo, ayuda a otras personas porque a nosotros Dios no nos escucha y a otra persona sí la puede escuchar Dios. Y ese pensamiento, ese tipo de palabras nos está condenando porque está dando a entender de que no estamos creyendo en el que Dios ha enviado. Cuando realmente creemos y creemos con nuestro corazón, empezamos a hablar la palabra de Dios. Empezamos a citar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si esa palabra se quedara grabada en nuestro corazón, podríamos decirla, podríamos creerla, repetirla. No se trata de un positivismo, se trata de fe, se trata de creer, de tener la convicción de que lo que Dios ha dicho es verdad, porque en Dios no hay mentira. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Jesús es el camino que nos lleva a la salida de esa tormenta, de esa necesidad. Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús es el camino que lleva nuestra oración hacia el Padre para que el Padre la escuche. Jesús es el camino que nos lleva a tener nuevos frutos, a tener una vida abundante. Pero Jesús también es la verdad y por eso es que tenemos que hablar la verdad y decirle a Dios: Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que tú has enviado a Jesús no para condenarme, sino para ayudarme, para salvarme, para darme una nueva vida. Yo te pido, Señor, que en medio de este problema, en medio de esta adversidad, en medio de esta situación, en medio de esta enfermedad, tú tengas misericordia de mí. Leemos en la misma escritura, cuando aquel ciego Bartimeo iba Jesús pasando y él preguntó: ¿quién es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién viene? Y la gente le dijo: es Jesús de Nazaret. Y él lo primero que hizo fue que empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no empezó a quejarse: Señor, ayúdame porque soy ciego. Mira que no puedo, Señor, ya no quiero ser ciego. No, él empezó a gritar lo que decía la palabra. Y la palabra dice que pidamos, que clamemos misericordia. Y dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como la gente gritaba más, hablaba más, hacía más bullicio, y Jesús hizo como que no lo oía, porque quería probar su fe, quería ver si su fe era verdadera. Por eso esperaba a ver qué hacía él. Y este hombre, en lugar de impacientarse y decir: no, pues ya no me escuchó, ya que se vaya. No, él empezó a gritar más fuerte, tanto que la gente le empezó a decir: ya cállate. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, mira a este hombre, dile que ya se calle. Pero Jesús se paró y le dice: tráiganlo. Entonces ellos fueron con él y le dijeron: ten ánimo, él te llama. Y al ponerse de pie para ir a Jesús, él tiró aquella capa que significaba esa condenación que él tenía de ser ciego. Tiró su capa y fue hacia Jesús. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Este hombre ya estaba cansado de ser ciego. Este hombre
Ya no quería ser más alguien que dependiera de otras personas. El acto de tirar su capa, esto le dio a entender a Jesús que ya estaba cansado de ser una persona que tenía que depender de otros y que él quería ver para depender de sí mismo y creer en el que le iba a salvar. Jesús le dijo: conforme a tu fe, hágase. Y este hombre volvió a ver. Este hombre empezó a glorificar a Dios y creyó en Él. Pero no necesitamos hoy en día ver el milagro para creer en Dios, sino en el proceso necesitamos creer que Dios es Dios de milagros. Muchas veces creemos más en otras cosas. Alguien nos puede decir: hazte este remedio y te va a ayudar, tómate esto y te va a ayudar. Y creemos más en eso que nos dicen. A veces hasta leemos algo en el internet que es bueno para lo que está padeciendo y lo hacemos porque estamos creyendo más en lo que dice eso. Pero lo que dice la palabra de Dios, muchas veces nos cuesta trabajo creerlo. Tan difícil es pedirle al Señor: Señor, perdóname, me arrepiento. Si esto que me está pasando es por causa de pecado, me arrepiento, perdóname y permíteme ver mi pecado. Y perdóname, porque tú enviaste a Jesús no para condenarme, sino para salvarme y darme vida eterna. Señor, ten misericordia de mí y que esta enfermedad o que este problema o que esta situación salga de mi vida, salga de mi casa, salga de mi hogar, que mis hijos se vuelvan a ti, que mi esposo se vuelva a ti, que ese trabajo, Señor, que hoy he perdido, encuentre algo mejor, algo que sea conforme a tu voluntad, buena, agradable y perfecta, porque así es tu voluntad. Por eso ruego, por eso clamo por tu misericordia, Señor. En lugar de hablar palabras de queja, en lugar de hablar palabras de desesperanza, en lugar de hablar palabras de duda o de confusión, hablemos palabras de vida, hablemos palabras de fe. Recordemos que en nuestra vida van a suceder cosas que son desagradables, que tal vez parezcan sin sentido, sin ninguna oportunidad de nada, y pueda parecer que en ese problema nos estamos hundiendo más y que ya no tenemos esperanza, que ya no tenemos confianza ni siquiera en Dios. Pero es ahí cuando tenemos que permanecer. La gente dice: la esperanza es lo último que muere. Y la palabra de Dios dice que 3 son los que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y que el mayor de estos es el amor. La esperanza en Dios es una fuente que nos conduce precisamente al gran e infinito amor de Dios. Y yo le invito para que usted guarde en su corazón esa palabra de Juan 3:16 hasta el 18. Que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, ni para que el mundo se pierda, sino para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y usted debe anhelar no solo esta vida pasajera, no solamente, muchas veces le decimos: Señor, solamente déjame ver a mis hijos grandes. Luego vienen los nietos: déjame ver a mis nietos. Y así nos las llevamos. Cuando Dios no quiere que tengamos pedacitos y añadiduras de tiempo, de vida. Dios quiere que tengamos una vida eterna con Él. Y que allá en la eternidad con Él podamos seguir viendo a nuestra familia. Pero tenemos que entender que Dios es amor y que en ese infinito amor Él quiere proporcionarnos vida eterna. Pero para que la podamos tener, necesitamos creer en su Hijo, en el que Él ha enviado. Pero tener palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de vida,
que conduzcan a demostrarle a Dios que estamos creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Y nuestra necesidad solamente Jesús puede sustituirla. La palabra de Dios nos dice que si practicamos la verdad, venimos a la luz de Jesús, para que nuestras obras se manifiesten y nuestras obras sean hechas en Dios. Pero si queremos andar como anda el mundo y andar en nuestro, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero y yo hago lo que quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, yo me divierto como yo quiera, entonces andamos en las tinieblas y no venimos a la luz. Y no es que Dios prohíba cosas, Dios no prohíbe, Dios quiere salvarnos, Dios quiere darnos una eternidad con Jesús. Y las cosas del mundo son cosas que nos conducen a las tinieblas, son cosas que nos conducen a no creer en Dios, son cosas que nos conducen a tener temor de las cosas que pasan y a no creer que Dios es verdad. Son cosas que nos conducen a creer en otras cosas, a confiar en otras cosas y no en el verdadero Dios que con su palabra creó el mundo, el cielo, la tierra y todo lo que en ella existe, y que inclusive nos creó a cada uno de nosotros. Porque nadie puede formar dentro de un vientre a una persona. Dios, su mano que no vemos, a través de su poder, a través de su espíritu, está formando dentro de un vientre una vida, y Él le da el soplo de vida desde el primer momento. Lo primero que se forma es el corazón. Lo primero que se escucha es el corazón de un bebé. Porque está la vida. Dios ha dado vida. Porque es el propósito de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 22, en forma de una pregunta dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchas veces podemos decir que tenemos fe, pero en el momento de la adversidad, como he estado diciendo, nos damos cuenta de que no tenemos fe. Pero sí le podemos aconsejar a otra persona cuando está en momentos de problema y le decimos que tenga fe y que esto y que el otro. Pero cuando somos nosotros mismos, pareciera que no tenemos fe. Por eso dice la palabra: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y dice en el capítulo 15, verso 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que todas estas cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron precisamente para nuestra enseñanza, y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios, cuando la leemos y la atesoramos en nuestro corazón, nos llena de esperanza,
nos consuela en los momentos difíciles, nos da paz, nos da tranquilidad, quita todo miedo, quita todo temor, quita toda angustia, aún en medio de la adversidad, porque podemos caminar con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. A veces le decimos a la gente, le decimos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Pero cuando decimos esas palabras, se aumentan los problemas para que nuestra fe pueda ser aumentada. Porque precisamente cuando pasamos una prueba, cuando pasamos una adversidad, cuando pasamos un problema, es entonces el momento de que nuestra fe se va a afirmar. El Señor ha rogado que nuestra fe no falte, y esa debe ser nuestra certeza en nuestro corazón, porque así como Él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido o te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pedro en aquel momento no lo entendió, pero después el Señor le dice, cuando Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir a la muerte aún contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, yo te digo que hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro estaba negando al Señor por 3ª vez. Y sin querer, o ya estaba establecido así, se cruzaron las miradas de Jesús y de Pedro. Y Pedro lloró amargamente, porque no había entendido que era necesario que pasara por ese problema para que su fe se pudiera afirmar y viera que no iba a haber cosa difícil si él creía en Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, le dijo, cuando pases este problema, ven a tus hermanos y diles que pudiste salir porque la fe permanecía dentro de tu corazón. Que tuviste que llorar, que tuviste que negarme, pero no perdiste la fe ni la confianza en mí, en Jesús. Por eso Jesús fue a buscar a Pedro al mar, donde sabía que lo iba a encontrar. Y 3 veces como las 3 veces que le negó, 3 veces el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice ahí en Juan capítulo 21, versos del 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro sabía que él había negado 3 veces al Señor. Por eso se entristeció cuando el Señor le preguntó por 3ª vez, Simón, ¿me amas? Porque para sus adentros quiero entender yo que Pedro sintió que el Señor dudara
que lo amaba, porque lo había negado 3 veces. Pero el Señor lo que quería era sanarlo, sanar su interior, borrar de su mente, de su corazón, aquel episodio que había pasado. Lo que el Señor quería era que olvidara aquella negación, que olvidara ese momento, porque ya se lo había dicho que iba a ser un zarandeo y que el Señor no lo iba a tomar en cuenta. Muchas veces nosotros cometemos algún error, cometemos algún pecado, hacemos algo malo y creemos que ya Dios no nos va a escuchar. Creemos que ya Dios no nos va a aceptar. Pero el Señor lo que quiere es que sanemos nuestra mente, sanemos nuestro corazón y entendamos que creamos nosotros mismos y en nuestra mente entendamos que realmente seguimos amando a Dios a pesar de nuestros errores. Por eso el Señor Jesús le encomienda a Simón Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El Señor no estaba mirando el error de Pedro. El Señor le estaba diciendo: Pedro, aunque creíste que yo te había abandonado, aunque dudaste por un momento, aunque tuviste necesidad de que yo estuviera cerca de ti, yo te estoy diciendo que te amo y creo en que tú me amas. Solo que necesitas creerlo tú mismo. Tú necesitas creer que me amas. Y si me amas, haz el trabajo que te he encomendado. Y es lo mismo que el Señor hoy nos dice a nosotros. No importa el problema, la necesidad, la circunstancia que estés pasando. Pero si tú amas al Señor, cumple con la encomienda que Él te ha dado. ¿Te ha dado una familia? Condúcela en el temor de Dios. ¿Te ha dado un matrimonio? Condúcelo en el temor de Dios. ¿Te ha dado un trabajo? Condúcete en el temor de Dios, dando un buen testimonio de que Cristo vive en tu corazón, de que el amor de Dios está en tu corazón. No sigas creyendo que ese mal carácter, que ese hombre viejo, que esas malas actitudes siguen viviendo dentro de ti. A esas malas actitudes, háblales y diles: yo amo a Jesús más que a ti mala actitud, más que a ti mal carácter. Por lo tanto, te renuncio, te desecho por amor a mi Dios, por amor a aquel que me dio la vida. Jesús no ha venido para condenarte, ha venido para salvarte en cualquier necesidad que tú tengas. Pero solo necesitas creer que Él ha venido a darte vida. Solo necesitas creer que Él está ahí para ti y que necesita que tú creas que tú lo amas. Necesita que tú creas con todo tu corazón que tienes fe en Jesús, no en otras cosas, no en otras personas, sino en Jesús. Tu fe debe de estar arraigada y cimentada en Jesús. Así como las plantas se adhieren a la tierra y se amarran a la tierra, y tú la quieres arrancar, una planta, y no fácilmente la puedes arrancar, porque está bien arraigada, está bien amarrada a la tierra. Así debe de estar nuestra fe, bien amarrada, bien arraigada, bien cimentada al nombre de Jesús, al Hijo de Dios, al que vino al mundo a salvar al mundo, al que vino a decirnos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, al que vino a decirnos que sí tiene sentido la vida, que sí hay esperanzas, que sí hay planes que se pueden cumplir, que sí hay visiones que se pueden lograr, que sí hay sueños que pueden
hacerse realidad. Tal vez has soñado con terminar tu universidad y ha estado truncada, no has podido por una o por otra razón. Pero si tú empiezas a creer que Jesús está en ti, que Jesús te ama, que Jesús puede suplir toda necesidad, que Jesús te puede ayudar, tú lo vas a lograr. Tal vez estás batallando con tu negocio, tal vez estás batallando con tu matrimonio, tal vez estás batallando con tus hijos. Tú necesitas creer que Jesús es tu ayudador, que Él vino para ayudarte. Él es el camino para llegar a la verdad, para conseguir la vida eterna. Él es la verdad y la palabra escrita es la verdad. La palabra de Dios dice: tus hijos serán enseñados por Dios y su paz será grande. Pero ¿cuándo van a ser enseñados por Dios? Cuando tú les hables lo que tú has aprendido de las Escrituras, cuando tú les hables lo que has creído, lo que vives de las Escrituras. No solamente de lo que escuches, no solamente de lo que leas, sino de lo que tú creas, de lo que tú vivas. Porque tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz. Porque si tú en tu casa gritas, peleas, dices malas palabras, golpeas o murmuras de todo el mundo, criticas a todo el mundo, haces cosas contrarias a lo que la Escritura dice, entonces estás dando mal testimonio. ¿Quién va a creer en ti? Tienes que empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Escritura de Romanos nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando tú lees la palabra de Dios, léela con devoción, medítala, apréciala, valórala, para que esa Escritura produzca en ti una consolación, produzca en ti paciencia y produzca en ti esperanza. Te invito a que repitas conmigo estas palabras y le digas al Padre que crees en su Hijo Jesucristo. Y le digas a Jesús: Señor Jesús, en esta hora creo que has venido para salvarme. Creo que soy pecador y merezco la condenación, pero tú has venido para que yo no sea condenado, sino que sea perdonado y sea salvado por ti. Creo que tú viniste y resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Creo que estás tocando la puerta de mi corazón y por eso hoy decido abrir la puerta de mi corazón y te invito a que entres como Señor y Salvador de mi vida y que a partir de hoy yo pueda comprender las Escrituras y pueda comprender esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias porque sé que a partir de este momento que yo creo y repito estas palabras, tú me das la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des la perseverancia para un día estar contigo, Señor. Te doy gracias por la vida eterna que has venido a darme y creo que a partir de hoy la recibo. Ayúdame a cumplir con tu voluntad, a hacer lo que tu palabra dice. Ya no quiero vivir más en mi voluntad, sino quiero hacer lo que tu palabra dice. Te doy gracias, Padre,
por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarme y darme vida eterna. Y creo que a partir de hoy seré una nueva criatura y que tú me conducirás a través de tu Espíritu hacia la vida eterna. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu santo y amado Hijo. Si repetiste esta oración, no tenías a Jesús en tu corazón, te invito para que a partir de hoy dediques tiempo a leer la palabra de Dios y le pidas a Dios que te dé entendimiento, que te dé sabiduría para comprender las Escrituras. Y que cada vez que tú leas la palabra de Dios, esta palabra siga transformando tus pensamientos, tu corazón. Que esta palabra que es viva, que es eficaz, penetre todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tus tuétanos, tus coyunturas. Y si hay enfermedad alguna, esa enfermedad sea sanada. Que discierna los malos pensamientos de tu mente y las malas intenciones de tu corazón. Y que haga cambios, que te ayude a perdonar, así como Dios te perdona. Que te ayude a perdonar a aquellos que han dañado tu corazón, aquellos que te han hecho daño. No importa que haya sido otra persona la que te haya dañado. Sé tú en dar el primer paso en obediencia a lo que dice Dios. Él nos pide que perdonemos para que nosotros podamos ser perdonados. Pídele al Padre que te perdone, porque dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa parte es la voluntad de Dios, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, para que Él pueda perdonarnos también a nosotros. Te invito a perdonar a todo aquel que te haya hecho daño. Ve y dile: te perdono, pero no digas te perdono y no olvido. No, di te perdono y olvido la ofensa. Tal vez la confianza ya no pueda ser igual, pero eso no quiere decir que tú dejes de hablarle a aquella persona. Puedes hablarle, puedes hacerle favores, puedes hacerle el bien, porque la palabra de Dios dice que eso es perdonar. Dice que amemos a nuestros enemigos, y si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer. Si nuestro enemigo tiene sed, le demos de beber. Si nuestro enemigo tiene necesidad de que le apoyemos, le ayudemos, lo hagamos, que hagamos el bien sin ver a quién. Solamente perdona y permite que el amor de Dios empiece a llenar tu corazón a través de la palabra de Dios. Y que el temor de Dios repose en tu mente y en tu corazón para que sigas adelante, perseveres. Recuerda, la vida eterna está en ti si has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Gracias, soy la pastora Angélica Cruz. Les bendigo. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su familia, su casa, su hogar, su trabajo. El salario de sus manos sea bendecido, sea próspero, sea multiplicado. La salud sea bendecida, sea multiplicada también. Toda enfermedad sea sanada por el poderoso nombre de Jesús. Y sea restaurado todo matrimonio, sea restaurado toda relación entre padres e hijos, sea restaurada su vida nuevamente con Jesús si se ha apartado de Jesús. Vuélvase a Jesús, porque Él es la vida y la vida eterna. Gracias, soy la pastora Angélica Cruz y deseo que la bendición de Dios repose sobre su vida.